Bienvenidos, recibe un cordial saludo. El pastor Chito Rendón te saluda y siempre para mí será un clamor verte prosperado, pero así como prospere tu alma. Hoy estamos continuando un tema más acerca de la familia, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre, cómo edificar la familia, y hoy vamos a pedirle a Dios cómo edificar nuestro hogar. Bueno, no se aparte, pero pidámosle a mi Dios que nos bendiga. Señor amado, te ruego seas tú propicio. Habla, Padre, y sean estas palabras que salgan de tu corazón. Háblanos, Señor, y atiende, Padre, al necesitado. Aquel que está pasando alguna tribulación, Padre, o preocupación, ayúdalo, bendícelo. Y desde ya, Señor, ruego, seas tú propicio en todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, el tema es, Señor, edifica mi casa. Y hay un verso que lo denota. ¿Por qué la importancia que Dios sea el que construya? Bueno, también es la importancia que nosotros le decimos, Señor, yo quiero que tú habites en mi casa, que tú mores en ella. Recuerdo en una enseñanza acerca de la presencia de Dios, y en ella yo menciono que Dios en su presencia quiere habitar dentro de nosotros. Pero una, llamémosle, comparación sería, ¿qué sucedería si yo llego a tu casa y tú me recibes? Y de repente yo empiezo pidiendo cambios. Me mueven la ubicación de la mesa del comedor. Me mueven las fundas o la ubicación de los cuadros. Llega un momento en que tú podrías decirle, mire, Pastor Chito, en su casa los cambios que usted quiera, pero esta es mi casa. Bueno, lo mismo sucede si el Padre quiere habitar en nuestro hogar. Él viene y va a pedir cambios. Y a algunos no nos agradan los cambios que Dios dice. Pero eso es parte de lo que hoy vamos a estar aprendiendo. Si quisiéramos que Dios edifique nuestro hogar, tenemos que escuchar lo que la Escritura dice con relación al mismo. Bueno, ¿de dónde sale este verso de Señor, edifica mi casa? Si usted me acompaña en el Salmo 127, verso 1, dice de esta manera. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y mire cómo complementa. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Sabe que aquí hay prácticamente un compromiso? Porque, digamos, si uno quiere que Dios te ayude en la edificación de algo, bueno, el Señor, provéeme, hazte cargo y hazlo todo. Pero aquí te dice, no, yo voy a edificar, pero tú tienes que trabajar. Pero lo curioso es, si el Señor no guarda la ciudad. Entonces, si uno dice, si Dios guarda mi hogar, ¿para qué necesito guardia? Esto es como decirte, yo tengo cierto lugar y he contratado las fuerzas especiales militares muy capacitados. Y ellos te dicen, bueno, ¿y dónde está su guachimán? ¿O dónde está su guardián? Entonces uno dice, pero ¿para qué quiero guardián si están ustedes? Bueno, pero el Padre te dice, no, es necesario que tú también veles y que tú edifiques. Qué hermoso, porque aquí nos está diciendo, yo quiero edificar, pero tu compromiso es completar. Aleluya. Entonces, hoy vamos a estar recorriendo en la Escritura cómo encontrar factores que provocan que Dios intervenga en nuestro hogar. Lo primero que tenemos nosotros que entender es que, por supuesto, que el concepto de casa está en la Escritura muy arraigado. Es más, Dios anhela que nosotros encontremos un hogar. Dice que
E inclusive Abraham dice que él andaba buscando una ciudad, pero esa palabra ciudad habla como que si fuera él estaba provocando encontrar un lugar que tuviera su propio grupo sanguíneo, un lugar donde estuviera afín. Bueno, qué mejor decirle, Señor, yo quiero quiero tener un hogar que pertenezca a un diseño celestial. Bueno, y sabes, encontramos en la Escritura este verso que es impresionante. En la Escritura, en el Antiguo Testamento, casa se define por la palabra Vayit. Diga conmigo, Vayit. Y sabe que la palabra Vayit, que es casa o hogar, aparece en Génesis 1:1. Bueno, mire cómo dice Génesis 1:1. Es un verso que muy conocido, que muchos tenemos presente. Y dice de esta manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo diría así: Bereshit bara Elohim et hara hashamayim beret haaretz. Que obviamente Bereshit es en el principio. El primer verso de la Biblia contiene en él la palabra casa. Bueno, ahí aparece. La primera y la última letra de Bereshit aparece la palabra Bait, que es casa. Y lo curioso es que las letras restantes, o donde dice Resh, por así decirle, Esh significa fuego. Entonces podríamos parafrasear este verso de esta manera: la creación comenzó con un diseño donde el universo es una casa, Bait, llena del fuego divino, Esh, de la presencia de Dios. Qué increíble, ¿verdad? Cómo es que en un verso nosotros podemos encontrar que Dios anhela hacer un diseño celestial en el lugar donde tú habites, el lugar donde tú encuentres por habitación, o llamémosle por morada. Y qué mejor que encontrar una morada donde Dios esté involucrado, donde Dios esté, llamémosle así, parte de Él, de su presencia, esté allí. Y efectivamente, mire cómo dice el Salmo 91:1. El Salmo 91 es el Salmo de la protección. ¿Quién no aplica el Salmo 91 cuando está pasando alguna aflicción, alguna angustia y necesita la protección de Dios? Pero miren lo que dice el verso 1 del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, o sea, el que dice: yo me someto bajo la presencia de Dios, morará. ¿Quién no quiere morar bajo la sombra del Omnipotente? ¿Y qué va a hacer? Al estar morando bajo su sombra, dirá al Señor: refugio mío es mi hogar, refugio mío es mi morada, y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. El Padre te dice: deja que yo edifique, para que yo pueda tomar por habitación ese lugar, y para que tú puedas morar bajo mi sombra. Qué lindo poderle decir: Señor, toma el control, habita en mi hogar. Y cualquiera diría: sí, yo necesito que habite en mi hogar. Y usted puede empezar pensando en los problemas, en los pleitos, en las discusiones o en las cosas que no salen como uno quisiera. Pero ¿sabes una cosa? Dios te dice: lo único que yo quiero es que tú sepas que yo quiero ser latente dentro de tu vida, y que tú puedas darme el espacio, darme la ubicación, darme la oportunidad de que no solo son las puertas abiertas, sino que todo lo que tú tengas sea mío en todo sentido. ¿Sabes que cuando la Escritura habla que Dios hablaba con diferentes patriarcas en la antigüedad, Él siempre se refería al patriarca y a su linaje? Él le decía: y a tu descendencia. Por ejemplo, Abraham le prometió
que tendría una descendencia y que sería multiplicada y serían bendecidos en todo sentido. Y así menciona, cuando uno hace mención de esa secuencia, esa descendencia de Abraham, uno dice, ¿padre qué? Abraham. ¿Padre qué? Isaac. ¿Padre qué? Jacob. Y cuando habla de padre, hablamos prácticamente de un hogar, de un lugar donde Dios ha establecido algo. Bueno, en el caso, recuerdo ahorita que en el caso de David, él siempre dijo, yo quiero dejar latente que tu descendencia sea permanente. Y de alguna manera él le dijo así, yo voy a provocar que tu linaje permanezcan para mí. Mire cómo dice el 2 Samuel 7:16 cuando le dice a él, tu casa y tu reino. O sea, mire, compara su casa, su linaje con el reino. Tu hogar, tus hijos permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Tal es así que nosotros encontramos a David dentro de la genealogía, pues, de Jesucristo. Y se hace mención en muchas enseñanzas acerca de David y la presencia de Dios en su vida. Y realmente usted dirá, sí, pero es que también los hijos de David tuvieron problemas. Por supuesto que Salomón tuvo también problemas. Pero en todos estos, Dios siempre dijo, Él cumplió su promesa de querer bendecir a cada uno con su presencia en todo sentido de los hijos de David. Bueno, si tú vienes y le dices, Señor, edifica mi casa, el Señor dice, está bien, si tú me lo permites, te tengo que mencionar algunas de las áreas que yo voy a provocar que cambies. Y uno de estos es, tienes que tener sabiduría. Pedirle a Dios, Señor, llena mi casa de sabiduría. Diga conmigo, Dios, llena mi casa de sabiduría. Mire cómo dice el proverbio 24, 3 y 4. Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Afianzar es como ponerla firme. Con conocimiento se llenan las cámaras con todo bien preciado y deseable. ¿Quién no desea una casa bendecida? Diga conmigo, quiero una casa bendecida. Pero la bendición no solo la atribuyas con lo material. La bendición viene con la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Por supuesto que nosotros debemos decirle, Señor, ayúdame a tener sabiduría. La sabiduría es como decirte los principios divinos para poder actuar. Cómo poder responder, cómo poder reaccionar, cómo poder proceder. Y todo eso lo encontramos pues mucho en la palabra, pero sobre todo cuando el Espíritu Santo en uno ayuda a que la sabiduría brote. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago capítulo 1, pídala a Dios, que Él dará sin reproche. Señor, dame sabiduría. Pero así con la sabiduría, Dios te dice, si tú permites que yo habite en tu casa, algo va a suceder en ese lugar. Y es que mi presencia hace que en tu casa haya paz o shalom. Este concepto de shalom, que significa Dios de paz o paz, es un término muy hebreo. ¿Sabes tú que los hebreos, cada vez que llegaban a una casa, lo primero que decían es shalom, hermano? O si se retiraban, shalom, dejo la paz en este lugar. Y ellos provocaban que existiera esa vida de paz. En 1 Samuel 25:6 dice, y le diréis así, tengo una larga vida, paz para ti, paz para tu casa, shalom para tu casa y paz para todo lo que tienes. Esta semana platicaba ministrando a una persona que estaba atribulada. Yo le digo,
Lo mejor que podemos nosotros pedirle a Dios es tener la paz espiritual. Y la paz espiritual o la paz de Dios es en Cristo Jesús. Jesucristo mismo decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. No es la paz como el mundo se las da, sino es una paz que yo doy, ¿verdad? No hay como nosotros tener la paz de Dios, porque dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Puedes imaginar que Dios lo que quiere es romper todo paradigma de lo que tú digas? ¿Por qué vives preocupado? ¿Por qué vives angustiado? ¿Por qué vives afligido? Si yo lo que quiero es extender mi paz sobre ustedes. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Poderle decir, Señor, extiende la paz sobre nuestro hogar. Bueno, entonces ya vimos que el Señor quiere establecer, como dijimos, su sabiduría, la sabiduría, su paz en el hogar. Si Él quiere edificar es con sabiduría, como que si fueran cimientos pareciera. Él quiere edificar también la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también el Señor te dice, tú tienes que entender que te tienes que comunicar conmigo. Y tu casa se tiene que convertir en una casa de oración. Oración es tan importante porque es la forma como nos comunicamos con el Padre. Dice Isaías 56:7, yo los traeré a mi santo nombre y los alegraré en mi casa de oración. O sea, cuando el Señor habla de su santo nombre, prácticamente podríamos estar hablando del monte Sión o el monte de Sión espiritual, o donde va a depositar la Nueva Jerusalén, donde está la asamblea de los primogénitos. Pero Él dice, y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No hay como tener ese estilo de vida, porque es un estilo de vida la oración. Recuerdo ahorita que entre mis amigos y uno de los que estimo en gran manera es el profeta Carlos Contreras. Y qué varón para tener un estilo de vida de oración. Recuerdo que el año pasado me invita, ¿quieres ir al lugar donde yo voy a orar? Vamos, dije, ¡ah! Y uno piensa, bueno, vamos a ir a un lugar, a ir en la montaña, y nos fuimos pues a aislar. Lo primero que me dice es, recuerdas, hay que llevar una tienda de campaña en un sleeping bag. Y yo digo, bueno, entonces vamos a estar más de un día. Y después me dice, no, vamos a estar 3 días, 2 noches en este lugar. Y yo vengo y digo, ¿será que es en serio? Es que vamos a hacer ahí tanto tiempo. Y uno pensando en que tiene que estar comunicado con sus redes, sus WhatsApp, sus mensajes. No, todo eso lo dejamos a un lado. Y yo dije, bueno, ¿será que es una rutina de orar 2 veces al día? No. Cuando estuve con él, miren, fue un momento tan especial estar orando durante la mañana, durante el mediodía, varias veces en la tarde, en la noche. Y lo que me sorprendió es que estaba yo bien dormido cuando oigo el clamor de alguien de madrugada. Y yo digo, ¿qué pasó? Y cuando saco la cabeza de la tienda de campaña, veo a Carlos orando a las 3 de la mañana. Y digo yo, Dios mío, no fue suficiente la mañana ni la tarde. ¿Y qué me tocó? Orar con él. No sabe duda que cuando regresé me sentía pleno, lleno. Casa de oración. Bueno, así como Bayit aparece en el Antiguo Testamento, hay otra palabra que aparece como casa en el Nuevo Testamento. Y esta es la palabra o el prefijo vet, V-E-T. Y cuando usted oiga, por ejemplo, un nombre que comienza con vet, esto significa que es casa de algo. Y así encontramos varias ciudades
que fueron establecidas con este prefijo. Pero tienen un mensaje, porque yo lo que puedo ver es que no hay nada en la Escritura que no tenga alguna enseñanza para nosotros. Y así vamos a ver ahorita, encuentro 5 ciudades con el prefijo Bet, que además casas de alguna manera. Pero hablan también de una progresión para el hombre espiritual como para poder edificar su casa. Y la primera de estas se llama Betlehem. Usted aparece Betlehem. En español decimos Belén. ¿Y cuál es Belén? Pues el lugar donde nació nuestro amado Señor Jesucristo. Betlehem estaba pues mencionado en Miqueas como una profecía de ese nacimiento. Pero ¿sabe qué significa Belén o Betlehem? Casa del pan. Nada menos que pensar que Jesucristo es el pan de vida. Todo inicio en toda casa debe de tener por seguridad que Jesucristo sea la fuente de bendición como el pan de ese lugar. Y asimismo, el que busca primeramente el reino de Dios, todas las demás cosas, ya el pan material viene por añadidura. Bueno, dice en Miqueas capítulo 5, verso 2, pero tú, Betlehem, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será caudillo en Israel, cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Sabes tú, ¿verdad?, que el plan perpetuo en Jesucristo viene antes de la fundación del mundo. Y Él tenía al Padre ese proyecto de darnos salvación a un pueblo gentil que no lo merecía. Pero ¿cuál era el objetivo? Es encontrar un pueblo pequeño que habla de la humildad. Él no buscó, por ejemplo, una gran ciudad, una metrópoli, una cabecera o una capital de nación. No, Él buscó lo humilde, porque lo menospreciado, lo vil, lo que el hombre el individuo humano no considera como útil, Dios dice, para mí me es muy útil. Y esa es una enseñanza para nosotros, porque nos dice, con que pongas delante de mí lo que tengas, y en tu humildad le digas, Señor, no es mucho, pero yo lo puedo multiplicar, dice el Padre, con que me lo entregues de todo corazón. Qué lindo, porque en todo hogar debe de comenzar el pan de vida en un corazón humilde. Y es lo que nosotros debemos decirle, Señor, comienza, edifica en mi casa con tu presencia. Bueno, y eso me lleva a otra ciudad muy conocida también, que se llama Betel, ¿verdad? Y aquí lo tengo. Betel, casa de Dios. Eso es lo que significa. ¿Por qué es tan importante Betel? Bueno, Betel es aquel lugar donde Jacob, cuando él estaba huyendo de Saúl, dice que él llegó a un lugar donde no tenía ni tienda de campaña, ni hogar, ni nada. Él estaba prácticamente sin nada. Y él lo único que pudo pensar, Señor, aquí estoy sin nada. Y él agarró una piedra por cabecera, por almohada, y se lo puso y empezó. Y en su sueño, él pudo ver llamémosle una parucía o una visión, donde había una escalera que subía hasta los cielos. Y él miraba cómo bajaban ángeles. Y cuando él viene y despierta, él dice, este lugar ya no será llamado ciudad de luz, sino será llamado Betel, porque este lugar es la puerta que va hacia la presencia de Dios. Betel o casa de Dios. Es igual, muy parecido al nombre de esta iglesia grande, Casa de Dios. Pero el mensaje aquí es que en este mismo lugar, Betel, cuando Jacob vino de regreso, y él dice que cuando salió con su familia,
Él se aisló, se fue a un lugar ahí cerca, muy prácticamente en Betel, y dice que él tuvo otro tipo de encuentro y él tuvo una presencia angelical del Señor. Dice que él peleó contra este ser y él dice que él le descoyuntó el muslo. Pero aquí el ejemplo es que en Betel cambió su nombre a Israel. Ya no serás llamado Jacob, sino ahora serás llamado Israel. ¿Por qué es tan importante en nuestro hogar? Porque cuando nosotros dejamos que Dios sea el que habite ahí, Dios empieza a hacer cambios. Empiezan habiendo cambios muy importantes en la vida nuestra. En ese lugar, Betel, fue el lugar donde Dios le ordenó a Jacob: ve a Betel y edifica un altar con tu familia. Cuando Dios empieza a ser parte en tu casa, tú empiezas a establecer un altar familiar. ¿Qué significa esto de altar familiar? Pues nada menos que es el lugar donde, podríamos decir, un lugar donde hay comunión, donde hay una relación, donde hay un compromiso de buscar a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Entonces así encontramos Betlén, Betel, y ahora vamos a encontrar otra ciudad muy importante. Y esta se llama Betania. Betania se llama casa de aflicción o fruto. Bueno, usted dirá, ¿y qué pasó en Betania? Bueno, para comenzar, Betania es el lugar donde Jesucristo siempre tomaba por descanso. Era un lugar donde él iba siempre a descansar. Iba como el lugar de, llamémosle, una estación previo a ir a Jerusalén. En Betania era donde él iba a la casa de sus amigos, donde encontraba a Lázaro, a María y a Marta. Y con estos tres nosotros encontramos un mensaje tan profundo de lo que sucede ya en Betania. Cuando Dios empieza a morar en Betel, en Betlén, cuando Él inicia como el pan, cuando Él inicia a Jesucristo creciendo y dejamos que Dios habite en Betel, en nuestro hogar, después tiene que suceder Betania en el hogar, donde tienen que suceder, van a empezar a haber aflicciones, como lo que le pasó a Lázaro, la aflicción de la familia, que Lázaro fallece, pero es en Betania donde Lázaro resucita. Es en Betania donde, estando Jesús ahí, él recibe un tributo de adoración. Dice que María agarra un alabastro con un perfume muy caro, pero tan caro que era de mucho dinero de esa época. Y él viene y lo derrama. Ella preparó al Señor Jesús y lo ungió previo a ser capturado cuando él iba a Jerusalén. Es en Betania donde también encontramos los actos de servicio, como los que tenía Marta. Marta, Marta, ¿por qué te afanas sirviendo? Pero es un tributo que ella quería hacer. Es en Betania nosotros tenemos que decirle: Señor, mi casa será llamada una casa de milagros, una casa de adoración y una casa de servicio. Una casa donde, aunque pasemos aflicciones, siempre va a haber fruto. Es Betania. Nuestro hogar tiene que ser el modelo de decir: Señor, mi hogar tendrá tu presencia, donde veremos cosas gloriosas. Qué lindo, ¿verdad? Imagínense lo que hay en esa secuencia de casas. Betlén, Jesús como el pan que inicia en una casa. Después Betel, Dios como habitación empieza a desarrollarse, a crecer en esa casa. Empieza a haber un altar familiar. Y 3, Betania, cuando encontramos nosotros milagros, prodigios, adoración en nuestro hogar. Qué hermoso, ¿verdad? Pero ahorita nos toca otra casa tan especial. Y esta, mire, aunque no es muy conocida, pero tiene una profundidad impresionante. Y la ciudad se llama Bet-Fagé, así se llama, no es muy conocida.
Pero ¿sabe dónde es? Donde usted lo va a recordar. ¿Se acuerda cuando Jesucristo entra a Jerusalén montado en un pollino y le tiran mantos y ponen y lo empiezan a alabar con palmas? Aquí viene el rey, ¿verdad? ¿Se acuerda? Es muy conocido. Bueno, donde él preparó su entrada triunfal, llamémosle ahí, es en esta ciudad, en Betfagé, y por eso se llama higos verdes. Higos que están por madurar, higos que aunque parecieran verdes tienen que dar un fruto posterior, higos que van a dar algo especial. Pero eso obliga a que nosotros tenemos que decir, Señor, úsanos para que lo que tengamos te lo podamos presentar a ti. Mire cómo dice Mateo 21, 1 al 2. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. ¿Sabe qué otra cualidad había aquí en Betfagé? Que cuando en Betfagé uno pone a los pies del Señor todo lo que uno tiene. O sea, cuando tú empiezas viendo que la presencia de Dios habita como el pan de vida, cuando Él crece ahí, cuando empiezas viendo prodigios en tu casa, una casa de adoración, una casa de armonía, lo único que puedes decir, Señor, lo que tengo es tuyo. Por ejemplo, mi casa, yo edifiqué el santuario, un recinto para hacer pues una casa de adoración al Señor. Y digo, Padre mío, todo lo que tú me has dado es tuyo. Porque cuando ellos llegan a Betfagé y encuentran ese pollino, dice que el dueño del pollino les dice, o del asno, les dice, ¿y esto? ¿Cómo es eso que están agarrando mi asno? ¿A dónde lo llevan? Y él le dice, el Señor lo necesita. E inmediatamente el hombre les dice, llévenselo, llévenselo. Eso es como decirle, lo que yo tengo es tuyo. Mi casa está para tu servicio. Todo lo que yo tengo te pertenece. Y haz que lo que yo tenga pueda dar fruto en el tiempo futuro. Prácticamente Betfagé es como decirle, Señor, yo preparo a mis hijos, ¿para qué? Para que tengan un propósito en la vida. Aunque son higos verdes, van a madurar, van a establecerse, van a ser hijos de bendición en todo sentido. Betfagé. Entonces, nuevamente repasando. Señor, que tú habitas como el pan de vida en mi casa, Betel, Betlehem. Padre mío, crece y desarróllate en esta casa porque es tu casa, casa de Dios, Betel, donde voy a hacer un altar para adorarte, para bendecirte, porque te buscaré. Yo me comprometo a buscarte, a seguirte. Y cuando sucede eso, Dios te dice, prepárate, porque milagros van a suceder. ¿Y qué es? Betania. Una casa donde tú dirás, Señor, todo lo que hay en mi casa, pues Padre mío, es para servirte, para adorarte. Betania, para ver milagros, Señor. Y por último, Betfagé, que significa, Señor, todo lo mío es tuyo y todo lo que estoy preparando es para ti. Recuerda, si quieres que Dios edifique tu casa, deja que Él armonice, que Él haga lo que tenga que hacer en ella. Bueno, y ya casi finalizando este mensaje, vamos a ver ahora una casa más. Y esta es Betesda, que es llamada Casa de Misericordia. Esto es Betesda, ¿sabes cómo lo miro yo? Como el lugar donde llegan muchos necesitados y saben que es en Betesda donde van a encontrar una respuesta. Usted dirá, ¿y dónde aparece Betesda? Bueno, es aquella ciudad donde está el estanque con 5 pórticos y donde los enfermos se ponían a la orilla de ese estanque esperando a que bajara el ángel, agitara el agua y el primero que descendiera al estanque recibía su milagro. Y encontramos un paralítico con 38 años en esa condición.
Y viene Jesucristo, se le acerca y le dice, ¿y qué haces? Y él le dice, bueno, aquí estoy. Primero, este hombre, 38 años esperando que alguien tuviera misericordia de él para meterlo al estanque, se apareciera el ángel. 38 años esperando su milagro que no aparecía. Y el Señor le dice, ve, toma tu lecho, anda y levántate. O toma tu lecho, levántate, no, ¿cómo es? Levántate, toma tu lecho y anda. Y efectivamente eso fue el milagro. Él se levanta y es el ejemplo que debe ser nuestra casa. Bueno, en Juan 5 dice así este verso. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, acuérdense que Jerusalén tenía 12 puertas, un estanque llamado en hebreo Betesda, la cual tiene 5 pórticos. Los 5 número de gracia también. Pero lo más lindo es recordar que tu casa sea una casa de bendición. Que cualquiera que se acerque a tu casa pueda decir, es en este lugar donde yo siento paz. Es en este lugar donde yo siento tranquilidad. Es en este lugar donde yo siento, pues, sosiego. Donde yo tengo sustento. Tal vez tú dirás, mire, pero mi casa es muy pequeña. Tú no tienes que pensar en una gran mansión. Tú lo que tienes que pensar es que tu casa tiene que tener las puertas abiertas, como estos 5 pórticos. Debe tener puertas de gracia para que cualquiera que se acerque a tu hogar encuentre en ella la paz de Dios, el favor, la gracia y su misericordia. Es curioso porque ese salón que yo te mencioné, cuánta gente que ha estado en ese salón. Bueno, tenemos un apartamento donde hospedamos pastores y siempre, mires, curiosamente raro el que llega y siempre declara, en este lugar yo siento paz. En este lugar siento que Dios me habla. En este lugar yo sé que Dios habita. Eso es casa de misericordia. Que tú puedas decirle, Señor, esta es mi casa para ti. Bueno, y para terminar, lo más lindo es que tú puedas provocar, tener una casa para que el Señor sea bendecido. Y el principio de bendición es la declaración que hizo Josué con relación a su linaje, a su simiente y a su casa. En Josué 24:15, él dijo de esta manera, y leámoslo juntos. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, dice. Si a los dioses que sirvieron a vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o sea, al otro lado del río o del Mar Rojo, llamémosle, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Padre mío, yo y mi casa te serviremos. Que tú puedas decirle, Señor, edifica mi casa para que yo te pueda servir. Edifica mi casa donde podamos encontrar en ella, Padre mío, un lugar de misericordia para alguien. Padre mío, que mi casa se convierta en una casa de pan, una casa de Dios, una casa del fruto donde hayan milagros en todo sentido y una casa de presentación de lo que viene. Padre mío, que podamos nosotros presentarte una casa de misericordia. Y de esta manera poder decir, Señor, mi casa y yo serviremos, te serviremos. Ahí donde estás, acompáñame, quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te presento, Señor, a cada uno de los que están escuchándome.
para que hoy puedan comprometerse a pedir que seas tú quien edifique sus casas, sus hogares, y que tengan que hacer cambios, aunque les moleste, pero cambios donde tú te sientas a gusto. Pero el mejor cambio es tenerte a ti en el corazón. Si tú te has alejado de Jesús, ¿qué dices si le repites recita conmigo esta oración y di conmigo: Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna, Espíritu Santo. Ven. Espíritu Santo, ven. Padre, yo bendigo a cada uno de los que me han estado escuchando y desde ya te ruego que tú mores en sus hogares. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y nos vemos.